El video que tal vez te va a ser más útil de este FIFA 22, muchachos. En este video vamos a estar viendo cómo fichar jugadores, qué equipos escoger para modo carrera, bueno, todo ese tipo de cosas, muchos tips les pienso dar en este episodio, en este video más bien, para que tengan un modo carrera muy entretenido y muy divertido. Evidentemente esto es más para personas que se están iniciando en el mundo del FIFA o en este mundillo más bien del modo carrera, ¿no? Si ya eres un experto, realmente este video no creo que te aporte mucho, pero para los demás tengo mucha información, hay mucha información, dado a que soy, bueno, en este canal hacemos demasiados modo carrera y por ende he adquirido en los últimos años un poco de experiencia sobre el tema. El video podría ser un poco extenso, por ello he dejado marcas de tiempo en la descripción. De esta manera vas a poder ver exactamente lo que te interesa y no tienes tal vez que ver todo el video. Ve a la descripción y ahí vas a encontrar las marcas de tiempo. Como dije, vamos a estar hablando varias cosillas, chicos. Vamos a estar utilizando o voy a utilizar este Sutton Town, uno de los equipos en los cuales voy a recomendar para modo carrera. Vamos a estar hablando de los jugadores baratos, pero más bien te voy a mostrar cómo ficharlos y dónde encontrarlos, porque a veces nos cuesta mucho saber cuáles son aquellos jugadores. Bueno, en este video te voy a mostrar cómo conseguir, dónde puedes buscar los mejores jugadores para tu modo carrera, si es que estás con un equipo como este o si es que estás con un equipo grande, etcétera. Sin más, vamos rápidamente a darle inicio a esto, no sin antes pedirte que por favor te suscribas, que dejes un poderosísimo like si esto te resulta útil, que lo compartas y que le des una ojeada al canal, porque lo que se hace en este canal es brutal. Todo tiene que ver con modo carrera, hacemos reconstruyendo, que ese es básicamente mi contenido, pero pues cuando iniciamos FIFA, que en este momento acaba de salir el juego, me gusta hacer estos videillos dándoles un poco de tips y un poco de cositas que yo sé que les van a ser útil. Entonces suscríbanse y poderoso like. Vamos con la primera parte de este video, que serían mis recomendaciones de equipos para modo carrera. Pero antes me gustaría mostrarte, por si no sabes, ahora no sé, en esta última actualización metieron esto del FIFA, yo no le presto mucha atención, que es para personalices tu estadio. Mi forma de configurar los modos carrera te la dejo aquí de una vez en pantalla. Esto déjalo en estricto si quieres, obviamente es muy opcional, pero libre no, yo creo que estricto es mucho mejor porque vas directo al grano, no empiezas que te doy 10, que te doy 20, que me das 15, nada, vas directo al grano, las negociaciones se hacen más rápidas. Ofertas de trabajo realmente te las recomiendo desactivadas porque, bueno, también es opcional si quieres dirigir una selección, pero es que la verdad es que no es muy realista que tengas un modo carrera, que estés dirigiendo un club y también estés dirigiendo una selección. Eso no se ha visto jamás o no sé, yo no lo he visto. Aquí también la dificultad evidentemente es opcional para ti, lo que quieras. 4 minutos recomiendo siempre y en euros. Vamos ahora sí a hablar de los equipos recomendados. Muy bien, el equipo recomendado para modo carrera no es el Real Madrid. Realmente te voy a decir cuál es el mejor equipo para este FIFA en modo carrera, para hacer modo carrera en este FIFA 22. Para mí, muchachos, con toda la sinceridad del mundo les digo, el mejor equipo para hacer modo carrera en cualquier FIFA, y digamos que en este FIFA 22, es el equipo que tú ames, el equipo al que tú sigas, el equipo que más quieras, el equipo que quieres ver arriba, el equipo, mejor dicho, el de tus amores. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces suelen preguntar que cuál es el mejor equipo y para mí siempre va a ser el equipo de mis amores, digámoslo así. En este caso puse el Real Madrid porque soy hincha del Real Madrid, voy a hacer modo carrera con él, pero no ahora, más adelante, pero en formato reconstruyendo evidentemente, pero siempre he dicho que el mejor equipo es ese. Hagas el modo carrera porque es el equipo que amas y el equipo que obviamente vas a querer ver conquistando la gloria y en el top. Esa es mi humilde recomendación, pero si aún así quieres tener un reto distinto a ello, pues te voy a recomendar un par de equipos que la verdad ya probé uno y el otro pues me interesan. El primer equipo para recomendarte, o sea, de parte mía, ¿no? Con todo el respeto del mundo lo hago. Norwich City. Este equipo lo he ya probado y sé que tiene, bueno, como pueden ver, un presupuesto de 20 millones, tiene un valor de club de 326 y tiene jugadores muy interesantes, jugadores muy buenos como Cava, como Gilmore, jugadores que han llegado en préstamo para esta temporada y este club les aseguro que tiene una plantilla brutal. Además, este club acaba de ascender a la primera división del fútbol inglés. Recuerden que junto con el Brentford acaban de subir a la primera división y justo en este instante en el que estoy haciendo el video está descendiendo otra vez, está en el lugar número 20, le está yendo muy regular a este Norwich en Premier League, así que lo recomiendo muchísimo, tiene muy buenos jugadores, en serio ya los probé y está brutal. De hecho, te voy a dejar el video por aquí en las tarjetas para que le eches una ojeada. El otro sería, como dije, el Brentford. Este equipo también lo estoy reconstruyendo
en este momento y me gusta porque tiene un reto interesante. Tienes que cambiar prácticamente toda la plantilla, tiene un presupuesto interesante, está en Premier League y me parece que es un equipo que ahora mismo en la tabla está un poco mejor que el Norwich porque está en un séptimo lugar en este instante. Pero me gusta este club porque tiene jugadores, ¿cómo decirlo? Tiene una ideología bastante interesante, ficha jugadores jóvenes pero que no sean tan estrellas, sino jugadores que ellos creen que van a llegar a ser estrellas, de esta manera los compran baratos. Y básicamente tienes que cambiar todo, ¿no? Yo digo que casi toda la plantilla, bueno, no toda, pero sí la mayoría, y me parece un reto muy entretenido para un modo carrera. Por último sería este Sutton United, el peor equipo aparentemente del fútbol inglés. Estamos ahí, como pueden ver, en cuarta división y este club me parece el reto, uno de los retos más interesantes si es que quieres hacer algo épico. Bueno, puedes irte a Inglaterra, puedes ir a la cuarta división y escoger este equipo que tiene muy poco presupuesto y que ya más adelante te voy a mostrar los jugadores como para que tengas una idea. Yo te recomiendo esos tres, tú ya tomas la decisión, obviamente hay más, ya te dije, el mejor es el que tú ames, pero estos son retos interesantes y vamos a avanzar con el siguiente paso. En este caso, como pueden ver, tenemos un equipo con poco presupuesto, así que pues yo recomiendo mucho que te juegues el que más ofrezca dinero. No te toca toda esa cantidad si llegaras a ganar, pero pues ganas dinero y ya sabes, lo vas a necesitar para reforzar o para comprar tus jugadores. Aquí creo que el paso a seguir podría ser los canteranos, muchachos. Miremos canteranos, primero vamos a mirar aquí los correos. Realmente yo no soy mucho de mirar objetivos porque finalmente lo que quieres es llegar a la gloria. En este caso con este equipo sería conseguir la Premier y conseguir tal vez la Champions, entonces se supone que si lo logras pues todos estos objetivos tal vez los completarías. Yo realmente no les presto mucha atención, pero si tú eres muy perfeccionista más bien, pues puedes hacerlo. En mi caso de aquí borro todo y lo que más me interesa es mirar inicialmente las fuerzas básicas. Como puedes ver tenemos jugadores aquí que ya, esto viene desde FIFA 21, ya podemos ver los jugadores, dan algunos jugadores a tener en cuenta algunos canteranos más bien. Aquí como puedes ver yo recomiendo jugadores que tengan media de 60 en adelante. En este caso, qué suerte hemos tenido para este video porque tenemos, miren, semejante canterano, un inglés con una valoración global de 69 y potencial de entre 84 a 94 y lo mejor de todo es que tiene 17 años porque hay veces tienen 15 como estos de acá, tienen buena valoración pero todavía están muy chicos y no los puedes subir a la primera plantilla. A mí en lo personal estos jugadores de 49, 43, mejor dicho de 60 de valoración global para abajo no me interesan. Yo los desecho, es lo que normalmente hago, los libero, no desecho porque no son cosas. Bien, a este le vamos a dar, lo vamos a ascender a las fuerzas básicas, pero primero quiero mostrarles el tema del plan de desarrollo. Aquí esto viene desde FIFA 21, esto es nuevo, bueno, pero en FIFA 21 añadieron esta función. Yo normalmente la que escojo no le pongo mucho acento a la cosa, pues tú puedes ir mirando lo que más te funcione, lo que más quieras, puedes ir mirando que los gráficos van cambiando, los números, etcétera, etcétera. Yo en mi caso suelo escoger el que me exija menos semanas. En este caso tenemos uno de 4 semanas, tenemos uno de 3 y tenemos otro de 4 y el creador también es de 4. En mi caso entonces me iría por este. Perfecto. También con los gatillos puedes cambiar a posición y aquí puedes darle la posición que quieras. Si en realidad quieres que sea un MCO o en este caso como es un MC, entonces tú dices no, pues quiero que sea un MCO. Quieres que sea un extremo o quieres que sea de contención, pues pero recuerda que si le das MCO, esto de aquí no funciona. Es decir, primero lo pasas a la otra posición si es que así lo deseas y luego vuelves acá y le das un plan de entrenamiento. En mi caso voy a dejarlo así. Bien, ya tenemos vista lo que sería, bueno, el canterano que ya hemos traído. Yo creo que lo mejor aquí sería primero analizar tu plantilla y tener en cuenta qué vas a vender. Tienes que, en mi caso suelo vender, dependiendo del club, en este caso, vender jugadores como este, por ejemplo, porque necesitas sacar dinero y venderlo. Bueno, tenemos este otro, no, de pronto este no, de pronto este. Interesante, bueno, podrías dejar alguno de estos dos porteros y vender este que está un poco veterano, pero bueno, eso ya lo dejo a tu criterio. La cuestión es que hay que tratar de vender los jugadores como muy veteranos, porque en un club como este no van a crecer. Tienes que quedarte con los más jóvenes, atentos también con jugadores jóvenes, porque por ejemplo este no lo vendas, este tienes que prestarlo. Siempre recomiendo préstalo porque más adelante vas a tener un grandísimo jugador, o sea para tu equipo o sea para venderlo. Soluciona obviamente también el tema de los contratos. Como puedes ver, este se le vence en 12 meses, entonces soluciona eso. Primero vendes lo que creas que no vas a usar, los jugadores que creas que no están en tu proyecto los vendes. Este no lo vendas todavía. Los vendes y luego cuando tengas ese dinero también, trata de fichar
vienen los fichajes. Para esta parte es donde yo recomiendo utilizar páginas de internet como SoFifa o como Ultra FIFA. Ahí vas a encontrar, en estas dos páginas vas a encontrar mucha información. Bueno, vas a encontrar todos los jugadores que tiene el juego, sus potenciales, sus valores, sus contratos, todo lo vas a encontrar ahí. Son páginas muy buenas, son las que yo uso. Yo en lo personal uso más Ultra FIFA que SoFifa, pero bueno, las dos son iguales, son muy buenas, son muy fáciles de usar. Ahora, si lo que te da es pereza ir a buscarlos tú personalmente, pues también hay otra opción. Te dejo un video en las tarjetas en el que, bueno, he dejado una lista bastante amplia de jugadores muy interesantes que te van a servir, jugadores de entre 700 y 4 millones de euros con potenciales de hasta 87, 89 aproximadamente. Ahí hay una lista muy interesante de porteros, defensas, etcétera, etcétera. Todos los jugadores los he seleccionado yo, los he buscado yo única y exclusivamente para ti. Los puedes ver en ese video. Aquí más o menos te voy a dejar una abrebocas de lo que vas a encontrar en ese video. Jugadores como este que tienen valor de 2.4, bueno, no aplicaría para este modo carrera, este ya tiene un valor de 2.7, no aplicaría tal vez para este modo carrera, al menos no en la primera temporada, o a menos de que puedas hacer ventas, ¿no? Pero a tener muy en cuenta, porque en estas páginas, como dije, y en mi video vas a encontrar jugadores que valen mucho menos que este, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que como estamos en un club pequeño, es muy probable que muchos de nuestros de jugadores, así sean baratos, no quieran ir allá, no quieran pasarse de la primera división a jugar en la cuarta, es evidente, ¿no? Tienes que tratar de buscar jugadores, en este caso, de cuarta división o de tercera, porque realmente es difícil a veces, porque el equipo es pequeño, nuestro equipo en este momento es pequeño y nadie quiere estar con nosotros, así que debes tener un poquito de paciencia. Esto obviamente para equipos de cuarta, tercera división, pero pues si juegas en primera división, las cosas son totalmente distintas. Ahora, vamos a ver cómo los podemos negociar y no fracasar en el intento. Bueno, más bien no dejar el club en la quiebra. Rápidamente, yo creo que esta sería la última parte de este video. Este señor ya se lesionó, bueno, jugamos unos partidillos, pero bueno, en fin, por aquí vamos a hablar, creo que lo vi por acá. Este señor está en préstamo en nuestro club, lo hemos sacado prestado, pero me preguntaron mucho que cómo ejercían la opción de compra. Eso fue en el video que hice en el FIFA anterior, y pues no sé, me parece muy fácil, pero hay personas que no lo encontraban, muy seguramente porque jugaban la temporada, terminaban y ahí sí buscaban o trataban de ejercer la opción de compra. No, la opción de compra la deben ejercer una vez inicien el modo carrera. En este momento, como pueden ver, ya hemos jugado la pretemporada y todavía tenemos la opción de comprarlo. Esto hasta que se acabe el mercado, el primer mercado de fichajes. Entonces, ejercemos esa opción de compra ahora. Cabe resaltar que las negociaciones que vamos a hacer aquí aplican, bueno, la forma en la que yo negocio los jugadores aplica para cualquier equipo o para cualquier nivel de presupuesto. Simplemente, digo yo, lo mejor es, para no dejar tu club en quiebra y no gastar tanto dinero, pues lo mejor es que ofrezcas un poco menos. En este caso, como pueden ver, el señor dicen que tiene un valor de 500.000 euros. Esto, entonces también lo puedes imaginar que fuera un jugador de 50 millones, digamos de 55 millones. Entonces, simplemente lo que yo hago normalmente es no ofrecer todo eso. En este caso, no ofrezcas tampoco, ¿no? Poco no, porque si ofreces, por ejemplo, 300.000, se van a quitar del negocio, y si ofreces 700.000, pues ya estás en problemas, ¿no? En este caso vamos a ofrecer unos, no sé, unos 450.000 euros ahí, y veamos qué sucede. Ellos nos van a dar la respuesta. Esta es la forma correcta de negociar, chicos. No ofrezcan más de lo que está allá, porque es complejo. Ahora, necesitamos una cláusula de venta del 3%. Bueno, esto ya tú verás si lo aceptas. Yo en el caso mío lo aceptaría o lo voy a aceptar, pero si tú no quieres, pues regateas un poco más. En ese caso te tocaría ofrecer unos 10.000 euros más para no quitarte esa cláusula de venta, etcétera, etcétera. Pero pues en el caso mío no es mucho problema. Le vamos a dar a aceptar y ya está. Como dije, esto aplica para cualquier nivel de negociación, ya sea de muchos millones o de pocos. Ahora, vamos a negociar el salario, porque esto también es importante. Recuerden que si hacemos o si ofrecemos demasiado salario, las directivas del club se pueden enojar e incluso pueden despedirte si le ofreces demasiado salario, porque pues recuerda que tienes una plantilla de varios jugadores. Entonces, si ofreces demasiado a uno, los otros ¿qué? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Aquí la negociación con ellos es un poco más fácil, digámoslo así. Su salario, básicamente, tener en cuenta, en este caso podemos ver que tiene un salario de 2.000 euros a la semana. Pues haz de cuentas que también hay jugadores en clubes grandes con 200.000 y más a la semana. Entonces pues más o menos aquí con esto te vas a hacer una idea. La relevancia, ten muy en cuenta la relevancia debido, en este caso él tiene 60 de valoración global, entonces nos está exigiendo, importante, acéptala, no le ofrezcas más. Si le ofreces esencial, te va a pedir más minutos. Si le ofreces rotación, tal vez no lo va a aceptar, etcétera, etcétera. Si es un jugador muy
muy joven le puedes ofrecer promesa o esporádico, pero en este caso tiene 21 años, está joven, tiene una buena valoración, teniendo en cuenta el club en el que estamos, entonces vamos a aceptar esa de importante. En los clubes grandes, si fichas un jugador como Kylian, evidentemente te van a exigir esencial. Eso es lo lógico, ¿no? Aquí el contrato, yo siempre te recomiendo utilizar 5 años para que no tengas que estar haciendo este proceso cada vez. Hay gente o jugadores más bien que te exigen 3 años, solo aceptan 3, pues bueno, ya no hay nada que hacer en ese caso, pero en este caso vamos a ofrecerle 5 años de contrato para no tener que estar repitiendo este ejercicio cada temporada, ¿no? Bueno, las cláusulas, ojo con las cláusulas, chicos, las cláusulas de rescisión son importantes siempre y cuando sea un jugador que tú quieras, quieras vender y sepas que, bueno, puedes pedir, no sé, en el caso de un equipo grande 200 millones, pues le pones una cláusula de 200 millones. Si ves que el jugador vale, su valor comercial es de 100, entonces ponle 200 de cláusula. Pero en un equipo como como estamos ahorita en primera temporada, no te recomiendo usar las cláusulas, porque si las utilizas y el jugador es bueno y tiene potencial, pues muy seguramente en este mismo mercado te lo van a quitar. Alguien viene y paga la cláusula y ya no vas a poder hacer nada. Así que por favor no utilices cláusulas con aquellos jugadores que no quieres vender. Y el salario, bien, aquí nos muestran que tiene un salario de 2.000 a la semana. Pues podríamos ofrecérsela porque tenemos 15.000 casi 16.000 de presupuesto. Pero en mi caso yo creo que vamos a darle, ¿qué tal si 1.500? A ver, ¿qué dice el señor? 1.400 ofrezcámosle. Aquí muy seguramente nos va a exigir una prima de fichaje. No le estamos ofreciendo prima de fichaje, pero nos gustaría un salario. A ver, queremos el salario y una prima de fichaje y un bono de 21.000 cuando anote 10 goles. Bueno, ahí se explica todo. Eso significa la prima de fichaje, el bono, etcétera, etcétera. La prima de fichaje es obviamente un dinero que le vas a dar o te van a cobrar en el momento que lo vendas y cosas por el estilo. Y pues cuando hagas 10 goles te van a cobrar 21.000. Yo nunca le presto mucha atención a eso, simplemente le voy a aceptar porque finalmente lo que me interesa es el fútbol y ya los números pues más o menos se van acomodando lentamente a medida que vas avanzando en la temporada, vas ganando dinero y ya estos números no son tan relevantes. Así que, bueno, ojo, porque cuando es un jugador o un club grande pues estos valores son mucho más altos. Pero bueno, en este caso le vamos a dar a aceptar. Si tú no quieres, simplemente lo renegocias, porque igual ellos no van a irse sin esto, ¿no? Si quieres quitar la prima de fichaje y la de los goles, pues entonces tendrías que ofrecer un poco más de 2.000 de salario a la semana. Yo creo que eso es todo, chicos. Eso es todo lo que podemos hacer con estas negociaciones. Espero que pues no dejen en quiebra su club. El video se hizo largo, claro que sí, pero lo advertí desde el principio. Pueden ir, como dije, a las marcas de tiempo. Pues espero les haya sido muy útil. Espero que lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y espero pues que me dejen también recomendaciones. Si tienes un tip interesante para tu modo carrera, lo dejas en los comentarios y de esta forma ayudamos a todos. Me despido, poderoso like, suscríbanse para más, atentos a lo que se vienen buenos reconstruyendo y pues también alguno que otro por ahí videillo interesante. Adiós.